Cada vez más nos acercamos al mes de octubre, conocido principalmente por ser el mes del horror, donde generalmente incluso llegamos a ver múltiples cintas de horror. Y hoy vamos a hablar de curiosidades de una cinta de horror sobre vampiros que de seguro algunos pues ya habrán visto, probablemente otros no, pero que su historia o algo o una parte de su historia probablemente la conozcan por haber leído la novela de Drácula de Bram Stoker, una de las novelas de vampiros más aclamadas de la historia y una de las más recomendadas también para leer, sobre todo si son fanáticos de Drácula o de los vampiros en general. De hecho, en los 90 llegamos a tener una adaptación de la novela dirigida por Coppola, el mismo director de El Padrino, y que teníamos en el reparto a, a Keanu Reeves, Winona Ryder y a Gary Oldman interpretando el mismísimo Drácula. Y bueno, ahora tenemos una adaptación de un capítulo en específico de la novela que nunca ahora nos permite explorar un poco más sobre Drácula antes de los eventos principales de la novela. Y esta es The Last Voyage of the Demeter, o como se le conoce en español, Drácula Mar de Sangre. Ahora vamos con un par de curiosidades de esta película, Drácula Mar de Sangre. La apariencia de Drácula está basada en el conde Orlok de la adaptación no autorizada Nosferatu de 1922. El director André Overtraul describió esta película como básicamente Alien en un barco en 1897. Drácula tiene un bastón con cabeza de lobo. En el libro, Drácula se transforma en lobo además de murciélago y niebla. En la religión y mitología griegas antiguas, Demeter es la diosa olímpica de la cosecha y la agricultura que preside los cultivos, los cereales, los alimentos y la fertilidad de la tierra. Aunque se le conoce principalmente como una diosa de los cereales, también apareció como una diosa de la salud, el nacimiento y el matrimonio, y tenía conexiones con el inframundo. Pasó 20 años en desarrollo esta cinta, en la que incluso cambiaron varias veces a los directores, a los escritores y el mismísimo guión. El viaje desde Transilvania, presumiblemente Bran, hogar del famoso castillo asociado con Drácula, a Inglaterra, habría sido realmente arduo en ese momento. Transilvania se encuentra tierra adentro desde el puerto rumano de Constanza en el Mar Negro, por lo que la carga habría viajado primero por carretera y luego por el río hacia el barco, luego por el mar a través del estrecho del Bósforo, a través del mar del Mármara y hacia el Mediterráneo, desde allí por el estrecho de Gibraltar y hacia Inglaterra. A vela, el viaje habría durado muchas semanas, con escalas en otros puertos de carga a lo largo del camino. El exitoso escritor de terror Stephen King elogió la película a pesar de ser cierto escepticismo inicial de su parte, y según él, tenía dudas sobre el último viaje del Demeter, pero es una buena época desgarradora. Me recordó las mejores películas de Hammer de los años 60 y años 70. El guionista Bragi F. Schur concibió por primera vez esta película mientras trabajaba en una tienda de modelos en Hollywood y veía la miniatura del Demeter utilizado en Drácula de Bram Stoker, estrenada en 1992. El director Guillermo del Toro comentó: "Disfruté muchísimo el último viaje del Demeter, hermoso, fastuoso y salvaje". Aunque en los créditos se lee basada en el capítulo El diario del capitán de Drácula de Bram Stoker, eso no es del todo exacto. El capítulo 7 de Drácula en realidad se titula Recorte de The Daily Craft, 8 de agosto, pegado en el diario de Mina Murray. Y dentro de ese capítulo hay una sección, Registro de Demeter. Esa sección y las partes antes y después de la sección del capítulo 7 es en el que se basa más precisamente esta película. Viggo Mortensen estuvo vinculado para liderar la película durante 2 años antes de dejar la cinta. Es la segunda de 2 películas
producida por Universal Studios en 2023, protagonizada por el Conde Drácula. La otra es Renfield con Nicolas Cage y Thomas Holt. Thomas Newman originalmente iba a componer la banda sonora de la película, pero abandonó debido a conflictos de programación y fue reemplazado por Burt McCreary, quien ha compuesto banda sonora para el remake de Chucky y las dos cintas de It de Andy Muschietti. Robert Schwenke, Marcus Nispel, Stefan Rutkowski, Neil Marshall y David Slade se encargaron fueron los primeros directores que se le asociaron con la cinta. Y de hecho Slade ya ha dirigido otras dos películas de vampiros, 30 días de noche de 2007 y Crepúsculo, la saga Eclipse del 2010. El bastón con cabeza de lobo que lleva Drácula es una referencia al bastón utilizado por Lawrence Talbot en El hombre lobo de 1941. La cinta tiene casi el mismo título que Drácula, el último viaje del Demeter del 2017, una obra australiana en un acto escrito por Shane Carney. La idea de la obra se presentó originalmente en el podcast Movie Maintenance, donde se utiliza la idea de un largometraje a bordo del Demeter, donde el señor Carney habla sobre el casting de sus sueños para su adaptación, que incluía al mismísimo Viggo Mortensen. La película tiene una premisa similar a la serie de cómics de 5 números de 2010, Dead Ship, publicada por IDW Comics y escrita por Gary Herani, co-guionista de la clásica película de terror de culto Pumpkinhead de 1988. Sin embargo, la película se diferencia sustancialmente del cómic con personajes muy diferentes y cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay sorprendentes analogías con el personaje del señor Clemens aquí y el personaje del señor Clemens en Alien 3. Ambos personajes son médicos, ambos personajes están alejados de la sociedad o comunidad médica y ambos personajes son considerados protagonistas hasta que el monstruo se revela. Este señor Clemens sobrevive cuando la protagonista femenina se sacrifica, mientras que el alienígena señor Clemens es atacado mientras se encuentra en la enfermería de la cárcel. La película está basada en una breve trama secundaria de la novela Drácula de Bram Stoker, en la que el barco transporta el ataúd de Drácula desde Transilvania a Inglaterra. Durante la noche, Drácula mata y se alimenta de todos los miembros de la tripulación, excepto un miembro de la tripulación que escapa saltando del barco y arriesgándose con el mar. El capitán se ata al volante y se ata una cruz en las manos para poder mantener raya a Drácula, pero muere de ahogamiento antes de que el barco llegue a Inglaterra. Este es el segundo papel de Javier Botet como una criatura que origina un brote demoníaco en el confinamiento. Anteriormente interpretó a Tristana Medeiros en REC de 2007. Ambas películas se consideran primero que la infección es rabia. Es la segunda película estrenada en 2023 protagonizada por David Asmaljian, luchando y finalmente perdiendo contra una criatura mítica que acecha en la oscuridad, chupa a las personas y se alimenta de su energía vital. Aquí es Drácula. El otro es The Boogeyman, en The Boogeyman de 2023. Bueno, y esas han sido todas las curiosidades de Drácula, Mar de Sangre. ¿Qué les pareció a ustedes de la película? ¿Ya la vieron? Yo pronto procuraré hacer una crítica en el podcast sobre esta cinta.